si abrimos el espacio del desayuno, ¿qué tenemos que hacer, Rodolfo? Y tenemos que pensar enseguida en Atalaya y pensar justamente en las medialunas, los alfajores, todos los productos de Atalaya que tenemos en el parador que está ubicado aquí en la ruta, ¿no? Sí, señor. Presentamos ahora el desayuno en Tandil Despierta junto a Atalaya, ese clásico argentino nacido en 1942 en la histórica Ruta 2 y que hoy lleva más de 80 años acompañando generaciones de viajeros con sus medialunas artesanales y su café. Ahora, Atalaya está aquí en Tandil, en Colectora Sur Juan Carlos Pugliese, 2256, dentro de Pico Deportes, abierto todos los días de 7 a 20. Presenta este espacio del desayuno en Tandil Despierta, Atalaya. Bueno, ahí estamos. Gracias, Atalaya. 8:42 minutos. Vamos a presentar a la doctora Silvia Monserrat, titular del Juzgado de Familia número 1. Para nosotros siempre es un gusto cuando nos visita porque es muy interesante escucharla. Exactamente, es muy agradable ella y a la vez es una gran trabajadora de la justicia. Doctora, gracias. Bienvenida, ¿cómo le va? Gracias, muchas gracias. Bueno, día especial nos decían cuando entraba al estudio, 17 años en el día de hoy. Hoy hace 17 años que juré como jueza. 17 años que juré como jueza y de alguna medida uno hace como, ¿no? Yo me volví a pensar cómo era yo cuando estudiaba. Y yo soy cuarta generación de abogados. Y no, yo iba a ser abogada, yo iba a estar en el estudio de mi abuelo, iba a vivir en Mar del Plata. Mire cómo las cosas. Me encantaba el mar, la verdad reconozco que no me gustaban las sierras. Cuando era chica no me gustaba, me llevaban a Unquillo y a mí no me gustaba. A Unquillo iba, y mire sí. que era lindo Unquillo. Sí, porque la familia de paterna, mi familia paterna, mi bisabuelo había construido una casa muy, que hoy es casi un lugar, un hito histórico en Unquillo, que es el Castillo Monserrat. Sí, claro. Bueno, claro. Eso lo construyó mi bisabuelo. Y conoció, perdóneme, nos pusimos a hablar de cosas personales. ¿Conoció la capilla de Guido Buffo? Sí, bueno, porque nosotros íbamos mucho y ya le digo, íbamos a Unquillo era un pueblito y a mí lo que no me gustaba de Unquillo eran las sierras, porque yo le decía a mi mamá, digo, fíjate, las sierras están siempre iguales, mirá el mar cambia, le digo todo el tiempo, bueno, pero me enamoré de alguien que si no había nacido en Tandil, había venido a los 12 años y él era un enamorado de Tandil y me trajo. Al principio me resistí un tiempo y después dije, es el amor de mi vida. Y yo me casé para estar con él y estar todos los días y Tandil me dio todo. Tandil me dio mi amor, Tandil me dio mis hijos, Tandil me dio una carrera profesional, tanto dentro de la universidad como ahora en la justicia, que estoy segura yo en Mar del Plata no la hubiera tenido. Así que más agradecida y más enamorada ahora de Tandil no puedo estar. Mire usted. Doctora, hace 17 años juraba como jueza y con todo un desafío de poner en marcha un juzgado de un fuero que no existía en Tandil. Exactamente. Nosotros fuimos de los primeros jueces. Ayer tuvimos una reunión porque presido el foro del fuero de familia. Hoy hay alrededor de 114 jueces de familia en la provincia de Buenos Aires. Y ayer teníamos la reunión de la comisión directiva. Y preguntábamos, ¿no? Los primeros juzgados de familia se pusieron en funcionamiento en noviembre, que fueron Necochea y Junín. Al poquito tiempo se puso en funcionamiento Mercedes y después se puso en funcionamiento Tandil. Olavarría fue también en noviembre y después fue Tandil y después vino en julio vino Azul. Y la verdad que nosotros fuimos los primeros jueces abrigadores, ¿no? Esa medida de abrigo, la de los niños vulnerados, fuimos los primeros jueces abrigadores y la verdad que no había ningún antecedente, nada. Nosotros hemos sido atravesados en 17 años por el sistema de promoción y protección de los derechos del niño, por la ley de salud mental, que es de lo que hoy me interesaría un poco hablar, y del cambio del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, hemos sido atravesados, todo el tiempo hemos tenido que estar cambiando, y se ha ido cambiando la legislación y nos hemos tenido que adaptar. Lo que tiene el fuero de familia es que somos muy, y de eso me parece que es muy importante, porque la gente cree que las leyes producen milagros. Y la realidad es que las leyes lo que hacen es regular algo que ya existe en la sociedad.
O sea, la ley de matrimonio igualitario no creó el matrimonio igualitario. Claro. Ya había parejas igualitarias. La ley de divorcio no generó que la gente se divorcie, la gente estaba separada. Lo que las leyes dijeron es, esta es una realidad social que le tenemos que dar un marco jurídico. Pero la realidad existía, la ley no crea nada, la ley no crea cultura. La ley regula la cultura que existe. ¿Para qué? ¿Por qué existe la ley? La ley existe para que si nosotros estamos dentro de la ley va a haber paz social. Si cada uno de nosotros tuviera su propia ley, hiciera lo que quisiera, entonces esto sería más caótico de lo que tenemos. Pero no tengamos tanta confianza en que modificar las leyes modifica la cultura, modifica la sociedad. Yo creo que primero hay que trabajar sobre la sociedad y sobre la cultura y después ver qué hacemos con las leyes. Sí hay leyes que nos entrampan y no nos permiten desarrollarnos y está bueno modificarlas, pero también tenemos que tener políticas públicas en paralelo con las leyes que vamos dictando. Y acá viene el tema de la ley de salud mental. Hablemos de eso que despierta muchas polémicas, doctora. Bueno, porque la gente le echa la culpa a la ley de salud mental. A ver si tiene que ver con esto. La mamá de Chano creo que fue una de las que más habló al respecto. A ver, papás se preguntan, ¿por qué si mi hijo tiene más de 18 años, tiene problemas de adicción, por qué yo no puedo tener la potestad para internarlo? Porque sé que es lo mejor para él. Y uno piensa, ¿quién mejor que un padre y una madre? Todavía más le digo una madre. ¿Cómo no saber qué es lo mejor para su hijo, que ve en muchos casos que se está muriendo por la droga? Bueno, yo vengo acá precisamente por esas madres, ¿no? Esas madres que van al juzgado de familia a pedirnos a nosotros que internemos a sus hijos porque realmente están en una... La drogadicción es el drama contemporáneo, porque no es el drama de Tandil, ni es el drama de la provincia de Buenos Aires o de la Argentina, es un drama mundial. Lo que está pasando con la drogadicción es un drama mundial. La drogadicción atraviesa todas las edades, todos los géneros y todas las clases sociales. Hay una diferencia. Algunos consumen de la buena, otros consumen de la mala. Pero todas las clases sociales. Pero todas las clases sociales. El que consume de la buena, a lo mejor puede tener una mejor calidad de vida de que el que consume de la mala. Y si estoy en una clase social alta, es muy probable que se pueda enmascarar. A mí, los comentarios que yo tengo extraoficiales son de que en determinados sectores la droga, por ejemplo, en sectores de alto estrés, la droga en profesionales es muy habitual. Pero nadie habla de los profesionales que se drogan. Nosotros hablamos de las personas que encontramos en la calle en situación de drogadicción. ¿A quién criticamos? Al que encontramos tirado en la calle porque está en una situación de drogadicción. Le hago un pequeño aporte. Quizá criticamos a esas personas y criticamos a la parte de la sociedad que no trabaja con esas personas porque los de las clases acomodadas tienen recursos en caso de querer salir, doctora. Esos sectores no, están Correcto. Abandonados a la buena de Dios. Entonces, la pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Nos falta ley o nos faltan políticas públicas? Nos faltan políticas públicas. La ley de salud mental, es cierto que la ley de salud mental tiene avances, hay luces en la ley de salud mental que han mejorado cosas que hacíamos antes mal. Por ejemplo, si no han visto la película 27 días, conocen la historia, ¿no? Esta mujer de avanzada edad que es internada por sus hijas en un psiquiátrico, porque estaba haciendo, digamos que no era de esas personalidades que se esperaba para su edad, que tuviera... Les molestaba, Digamos que era diferente, ¿no? Rompía el molde. Era diferente, era una cosa que ella era diferente, andaba con gente joven, quería hacer inversiones, quería mantener su vida. Hoy sí aprendimos de que la edad no necesariamente significa demencia, que la pérdida cognitiva, que todos tenemos pérdida cognitiva. Ayer me compré un libro que ya había leído. Y ustedes me dirán, no está en condiciones de dictar sentencia la doctora.
porque se compró un libro que ya había leído. Bueno, pero a lo mejor, no, yo pensé lo querría releer, sería tan bueno. No, déjeme pensar bien, doctora. No, realmente me di cuenta cuando leí, me di cuenta que ya lo había leído, así que tengo que ir hoy y cambiarlo. Es decir, todos tenemos, y a medida que más información manejamos, todos tenemos pequeños olvidos y vamos teniendo más. Eso no significa de que esté afectada mi salud mental, ni que una persona de 80 o de 90 años necesariamente tenga una demencia. No todos podemos tener demencia a los 40 y podemos a los 90. Mi suegro se murió de 99 años el año pasado con una absoluta lucidez increíble. Entonces, hemos avanzado con la ley de salud mental en dos sentidos. La primera es, el problema de salud mental no es solamente la patología, el entorno influye mucho. Si usted tiene dos personas con la misma patología y una no tiene ningún entorno social o su entorno social no es protector, esa persona no va a estar estimulada. Es decir, hay montones de jóvenes. Hoy lo tenemos a Nicolás Brown, ¿no? Que ha salido en todos los diarios. Sí, hay montones de jóvenes con la patología de Nicolás Brown, pero que no tuvo el entorno familiar que Nicolás tuvo. Entonces, ¿cómo van a evolucionar? Evolucionan diferente. Entonces, hoy, para hacer una evaluación en salud mental, necesitamos el psiquiatra, que es el que determina la patología. Necesitamos al psicólogo que determina el comportamiento, pero también necesitamos al trabajador social, que es el que analiza el entorno. No es lo mismo los distintos entornos y como ustedes bien dijeron. Y en el tema de la drogadicción se nota mucho más. ¿Por qué? Porque sí, por supuesto, ¿qué es lo que nos sucede en políticas públicas? La Argentina eligió para sus políticas públicas que los lugares de internación sean abiertos y que estén basados en la voluntad. Solo reciben personas que quieren rehabilitarse. Doctora, pero a ver, insisto en esto, ¿qué pasa con esa madre que ve que su hijo se está muriendo y por la misma patología que tiene, no quiere internarse? Bueno, nosotros sí tenemos un recurso, que es el único recurso que los juzgados, que los jueces tenemos, es poder ordenar el traslado por la fuerza a esa persona al centro de salud mental donde va a ser evaluado. Las personas solo pueden ser internadas involuntariamente cuando está en riesgo su persona o ponen en riesgo a terceros. Nosotros tenemos personas con problemas de salud mental que son sumamente agresivos y que atacan incluso al personal de seguridad. Esa persona requiere, a veces ni siquiera la medicación logra bajar la agresividad. La persona que está hay una general bastante habitual que las personas con salud mental, y ahí incluimos la adicción, no tienen conciencia de enfermedad. Correcto. O sea, si yo soy diabético, la mayoría, hay gente que tampoco tiene conciencia de enfermedad y es diabético, pero la mayoría de las personas, si yo soy diabético, sabe que es diabético y sabe que tiene que controlar, tiene que hacer dieta. Las personas con salud mental no tienen conciencia de enfermedad y generalmente, como la medicación les cambia su personalidad o su forma de moverse, empiezan a no querer tomar la medicación. Entonces, una de las cosas indispensables en una persona que está afectada, que tiene que tomar medicación, es el control absoluto de la medicación. Esa persona no tiene entorno social, ¿va a tomar la medicación o no la va a tomar? Tenemos un caso muy duro de un joven que se fue de su casa, deambuló por todo el país, era esquizofrénico, dejó de tomar la medicación, volvió a su casa, escuchó voces y mató a su madre. ¿Sí? Bien, entonces ese es el nivel de riesgo. ¿Qué podemos hacer con esas mamás que vienen y que nos cuesta mucho hacerles entender de que la ley de salud mental no nos permite ordenar la internación? Doctora, nos permite ordenar la evaluación. Pero si esa persona no es consciente, como usted planteaba muchas veces, de la enfermedad que tiene, menos consciente es que tiene que internarse o que tiene que tratarse. Bien, ahora, ¿qué hacemos nosotros? Ordenamos la internación. Muchos de estos jóvenes, que es la mayoría, estamos hablando de jóvenes adultos de 18, 19, pero jóvenes,
Lo primero que hacen cuando tienen esa discusión con su mamá o con su padre o con su entorno, se van de la casa. Entonces, cuando va, primero hay que armar todo un dispositivo entre la policía y la ambulancia, el sector de salud y la policía para salir a buscar a esta persona. Cuando llegan, esta persona no está en su casa. Ustedes tienen que ordenar una búsqueda de paradero. A veces ni siquiera la misma familia saben exactamente. A veces saben y nos pueden decir, bueno, no, en realidad cuando se va de acá, se va o está en tal lado y lo pueden encontrar y bueno, se le avisa a la policía y la policía los va a buscar. Cuando ese joven es trasladado a la guardia del hospital, hay una guardia en salud mental, pero ¿qué nos está pasando? El aumento de la drogadicción ha hecho de que todo el aumento de la drogadicción, y ayer estaba hablando con una periodista que está trabajando con el sistema de salud, que además es la periodista del foro de familia, que es Belén Cotine. Belén. Y Belén me decía, se atendían 35.000 personas en el sector de salud pública, hoy se atienden 48.000. La verdad que si usted pasa de 35.000 a 48.000 en 2 años, no hay ningún estado que esté preparado para afrontar esa demanda. O sea, llegan a la guardia y el Estado no está preparado. Digo, acá estamos hablando de la municipalidad, estamos hablando, perdón, del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil. No, están preparados, están colapsados. Por eso, pero digamos, no pueden brindar, según lo que usted nos cuenta. Sí, a veces no. A veces, ¿qué pasa? Cuando esa persona es trasladada, a ver, yo digo, la vida no es una fotografía, la vida es una película. Exacto. ¿No? Bien. Pero sí, como decía mi marido, cuando me sacaba fotos y yo decía, ay, qué fea que salí, mi marido decía, la fotografía no miente. Vos estaba como estaba y esta foto lo que reflejó y otra vez yo le decía, ay, me saliste divina, así él me decía porque te saqué con amor. Así que él manejaba las cosas como quería según. Y digo, si ese chico que yo lo traslado a salud mental, en el momento que es recibido en la guardia, está limpio, porque ese día o 2 días anteriores no consumió, la fotografía correcto, no hace que los profesionales que lo estén atendiendo perciban que hay riesgo para sí o para terceros. ¿Pero cómo la justicia se va a llevar por una fotografía y no por la película? No, nosotros no nos llevamos por la fotografía. O sea, ¿no es esa foto la que ustedes evalúan? Nosotros no es la foto, pero la guardia es la foto. ¿Y cómo sigue, entonces, a veces lo que nosotros hacemos es decir, si nosotros tenemos muchos antecedentes, les mandamos todos los antecedentes al inspector de salud para que tomen en cuenta la película. Pero a veces no tenemos antecedentes, no tenemos nosotros y no tienen los efectores de salud. Las políticas públicas, tal como están pensadas, incluido el CPA, se basan en la voluntad del adicto. Nosotros cuestionamos eso. Nosotros venimos diciendo 2 cosas. Primero, si el adicto tuviera voluntad no sería adicto. Correcto. Por lo tanto, no se puede solo trabajar con personas que tienen voluntad porque no la tienen. Pero entonces la tienen viciada. Perdóneme, doctora, ¿está mal la ley de salud mental? No, están mal las políticas públicas. Pero perdóneme, usted dijo que la ley de salud mental no permite la internación y dijo algo también que me resultó muy interesante respecto a que se analiza y se busca la voluntad del adicto para internarse. No, para internarlo no, para rehabilitarse. Para internarlo si lo ven, si en el momento que se lo evalúan que es una persona, porque infinidad de personas son internadas en forma involuntaria. Nosotros en enero, en mi juzgado, recuerden que hay 2 juzgados, tuvimos 22 internaciones. Esas 22 internaciones son involuntarias. Ajá. Le digo, ¿qué es lo que mejora la ley de salud mental? Que si un efector de salud decide internar a una persona, esa internación va a control de legalidad. ¿Qué significa? Va a un juzgado y el juzgado analiza que no pase lo que le pasó a la señora de la película, de la serie de los 27 días. Exactamente. Que haya un justificativo por el cual esa persona está internada. Entonces, si bien la decisión no es nuestra, nosotros controlamos que la decisión esté bien tomada. Palabras más, palabras menos. A ver, cuida que no haya ningún familiar que quiera aprovecharse de la situación. De que sea ilegal. Que no se ajuste al riesgo para sí y para terceros.
Y ahora nosotros vamos a continuar en este bloque conversando con la doctora Silvia Monserrat. Se trata de la jueza de familia aquí de la ciudad de Tandil. En este caso, bueno, hablando de salud mental, hablando de internaciones y temas que han quedado pendientes, Claudio, del bloque anterior. Sí, a ver, no sé por dónde empezar, porque es tanto, claro, tanto, y tantas las necesidades que hay, doctora, también, charlábamos esto en el final de la pausa, las necesidades que hay en cuanto a que, bueno, el sistema brinde recursos y otorgue recursos para una problemática que a lo mejor hace 30 años no era tan importante y hoy hay cantidad de gente con esta problemática de salud mental, muchísimos relacionados con el consumo. A ¿no? nosotros lo que nosotros venimos notando es un aumento de las internaciones. Entonces es muy fácil darnos cuenta, y cuando hablamos de internaciones no solo hablamos de drogadicción, también hablamos de tentativa de suicidio. Hay un aumento en el tema de suicidio, tentativa de suicidios en adolescentes. Es decir, digamos que la problemática es sumamente seria y como todo aquello que afecta a toda la sociedad en su conjunto requiere de políticas públicas. Las políticas públicas son aquellas políticas donde yo genero un objetivo y genero recursos para trabajar ese objetivo. Sí estoy de acuerdo que los recursos se asignen y tengan un fin para la persona y no tengan fines burocráticos o se asignen a otro, con otro sentido, se ubico al conocido en aquel sector, no, tiene que ser gente especializada, que estemos trabajando y que estemos trabajando fuertemente con esto. El futuro de la sociedad, el futuro del mundo, depende de que podamos trabajar seriamente el tema de las adicciones. Hoy no hay organismos públicos, y cuando hablo de organismos públicos estoy hablando de organismos en los que yo no tengo que, los paga el Estado, cualquiera sea el Estado, y yo creo que cuando hablamos de Estado, lo que también yo noto, y en eso soy muy crítica porque no es de hoy ni de este gobierno, viene pasando de hace muchos gobiernos, hay una delegación de responsabilidades del Estado Nacional y del Estado Provincial en los municipios. Hace 30 o 40 años los municipios estaban para tasa, alumbrado y limpieza, y se terminó la historia, y ahora tienen que ocuparse de la salud mental, se tienen que ocupar de la niñez vulnerada, se tienen que ocupar del trabajo, se tienen que ocupar de todo. ¿Sí? Y a mí me parece que en la medida en que los recursos del Estado Nacional, provincial, sean asignados a las municipalidades, está bien porque la municipalidad es la que está cerca de la sociedad y del ciudadano. Pero hoy leía, antes de salir, creo que en el ECO, decía que no se están asignando recursos del Estado Nacional por el tema de las adicciones. Bueno, ayer lo decía un funcionario municipal, haciendo referencia justamente a casos relacionados con drogadicción y algo que, no digo que es ni más ni menos importante, discapacidad. Bueno, en el tema de discapacidad también, es decir, digamos, nosotros tenemos convenciones internacionales que hemos suscrito en las que nosotros nos hemos obligado como Estado Nacional a degenerar, a mantener y a respetar los derechos humanos de las personas, de los adultos mayores, de los niños y de los discapacitados. Es decir, nosotros tenemos un compromiso con relación a esto y cuando hablamos de compromiso hablamos de políticas públicas. ¿Qué instituciones nosotros necesitamos? Porque la persona, para poder trasladar el centro de salud mental que nosotros tenemos, y se lo debemos a Tita Brivió, a quien nunca vamos a dejar de agradecerle, funciona y funciona muy bien, pero es un centro que estaba pensado con pocas camas para atender la urgencia, y después si necesitaba un tratamiento de largo alcance, tenía que ser derivado a otra institución. Nosotros tenemos un joven con un problema serio de salud mental, que es sumamente agresivo y que le estamos pidiendo a la provincia un lugar en el CORN y no hemos logrado que nos dé la vacante. Cuando el joven es sumamente agresivo, tiene que estar en una institución cerrada, no puede estar en una institución abierta y genera mucho riesgo para sí y mucho riesgo para terceros. Entonces, en el tema de la drogadicción pasa lo mismo, es decir, si usted no tiene obra social y no tiene recursos, el único lugar que hay con el que se trabaja el CPA está en Chapalmalal, que solo trabaja si la persona que quiere rehabilitarse tiene la voluntad de rehabilitarse. Entonces vienen las madres a pedirnos a nosotros algo que nosotros no le podemos dar. ¿Por qué no se lo podemos dar? ¿Porque la ley nos impide? No, porque no hay lugares donde internar
a esos jóvenes. No hay lugares. Si usted tiene una obra social, podemos obligar a las obras sociales que sí, que consigan una vacante para ese joven. Si usted no tiene obra social y no tiene recursos, no hay recursos públicos porque no hay respuesta. Los jueces no tenemos respuesta cuando la situación es sumamente grave. Hemos tenido jóvenes en centro de salud mental, meses, estamos hablando de menores de edad, porque no había un lugar adecuado al que pudieran salir y es porque la provincia no nos daba respuesta. Entonces, pensemos en el Estado, y cuando pensemos en el Estado, no pensemos solamente en el que tenemos cerca, que es la municipalidad, pensemos en todos el Estado, los 3 estados. El Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Tenemos que tener una política pública que sea transversal a través de los 3 estados y que lo tomemos todos en serio, porque el aumento en los problemas de salud mental es muy grave. Esto se va a convertir en una epidemia. Doctora, en el bloque anterior nos dio el dato de las 22 personas que fueron internadas durante el mes pasado de su juzgado. ¿Perfil de esas personas? ¿Edades? No, en general hay de todas las edades. Y ayer realmente cuando hablaba con una persona que está trabajando dentro del sistema de salud mental, ella estaba realmente sorprendida por la cantidad de chicos muy, muy jóvenes, adolescentes de 13 o 14 años con serios problemas de adicción. Aquí en Tandil. Aquí en Tandil. Porque ya no hay un aquí y un allá. La droga está absolutamente en todos lados, es de fácil acceso. Y la realidad es que en muchos casos, sobre todo en los chicos jóvenes, los muy chicos, los jóvenes, están muy relacionados con el delito. Es decir, empiezan a drogarse y después delinquen para tener plata para poder seguir drogándose. O sea, está muy relacionado una cosa con la otra, y la droga en muchos casos lo que hace es que el delito sea más violento porque la persona pierde los frenos inhibitorios. Entonces hace que antes robar, era muy raro que en un robo hubiera determinada violencia. Le sacan un celular y lo matan, ¿no? Digamos, hasta en el delito hemos perdido la profesionalidad. Antes alguien no iba a matar por un celular. Claro, porque no son profesionales, son drogadictos que buscan... Digo, la palabra profesional en un delincuente suena raro, pero existe. Pero tiene que ver con eso, ¿no? El joven que sale a delinquir para comprar droga no es un profesional de la delincuencia y muchas veces no está en sus cabales. No. Porque en ese momento está pasando por un síndrome de abstinencia o porque está justamente con los efectos de la droga que lo envalentona. Y quiero hablarle a esas madres y Mire, acá quiero hablarle a esas madres y explicarles, cuando ustedes vienen a mi juzgado o van al juzgado del doctor Saralegui y les explicamos, no es que no queremos hacer, es que nosotros no tenemos recursos. Nosotros lo único que podemos hacer es requerir al Estado, pero si el Estado no nos otorga esa vacante, no depende de nosotros. Y la realidad que el traslado de un niño, un adolescente o un joven adulto a otro centro lo tiene que determinar los efectores de salud, porque eso sí lo prevé la ley de salud mental. Y ustedes piensen que tiene sus aspectos positivos. ¿Cómo yo, desde el derecho, puedo decidir internar a una persona cuando los conocimientos que de mi ciencia no me permiten saber si existe riesgo para sí o para terceros? Entonces, son los efectores de salud. Pero también creo que es importante que los efectores de salud sean un poquito más finitos cuando evalúan y tengan en cuenta los riesgos que como profesionales están enfrentando si consideran que la persona no es riesgosa y creen que con un tratamiento ambulatorio va a ser suficiente. Si esa persona comete un delito, van a terminar siendo responsables de los delitos que esas personas cometan. Pero también entiendo de que a veces los efectores de salud requieren a la regional que se les conceda vacantes y tampoco lo consiguen. Necesitamos nuevas instituciones, mayores instituciones que piensen que no se puede basar solamente en la voluntad del adicto, que necesitamos instituciones cerradas que trabajen con esa persona y que le den a esa persona lo que no tiene, es esperanza de vida. Esa gente que se droga, lo que ha perdido es la esperanza. Tenemos que recuperar la esperanza, que sepan que se puede seguir viviendo y que puede tener motivo para seguir viviendo. Doctora Silvia Monserrat,
muchísimas gracias, siempre tan clara y bueno, dejándonos la reflexión que evidentemente es muy importante para estos tiempos, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Uy, cuánto tiempo, cuánto deberíamos charlar y cuánto más. La vamos a invitar, obviamente, nuevamente a la doctora Montserrat. En un ratito hablamos con Ricardo Rodríguez del Centro de Formación Laboral 403. Comienzan muchos cursos con salida laboral. Presten atención a lo que viene en el próximo bloque. Muy bien, 9 de la mañana, 17 minutos. Vamos a ir a la pausa. Ahora nosotros en Tandil Despierta. Cerramos el espacio del desayuno en Tandil Despierta con Atalaya, el parador histórico que desde 1942 enamora con sus medialunas, café y productos artesanales. Recordá que en Tandil nos encontrás en Colectora Sur Juan Carlos Pugliese 2256, dentro de Pico Deportes, con atención de 7 a 20 todos los días. Gracias por compartir la mañana con nosotros y te invitamos a seguir disfrutando de los clásicos sabores de Atalaya para comenzar el día con energía. Presentó este espacio del desayuno en Tandil Despierta, Atalaya.